Typhus, heraldo del dios de la plaga, por David Annandale. La Anunciación había llamado a Typhus con su pureza. Era un mundo de fe ejemplar, de absoluta unidad de propósito y de compromiso perfecto en cada pensamiento, palabra y acción con el dios falso, el dios que ni siquiera aceptaría la realidad de su propia decadencia. ¿Cómo podía Typhus rechazar tal invitación? Especialmente cuando escuchó la voz que lo emitió. Un mundo sin igual merecía un destino sin igual. Mientras que la Terminus Est arrasó las defensas orbitales de Anunciación, Typhus descendió a la superficie en su Thunderhawk, Copia Morbi. Bajó de las nubes con alas de un verde ennegrecido. El objetivo era la aguja de la colmena Troparion, la sede del poder del planeta. En la cima, mirando hacia abajo sobre la vida de 2.000 millones de habitantes, estaba la Catedral de la Mirada. Era el punto de intersección entre lo divino y el sujeto. Este era el punto al que incluso los habitantes más miserables de la subcolmena volvían la vista. Y fue el punto desde donde la eclesiarquía difundió la voluntad del emperador. «Déjame en la cima», ordenó Typhus. «¿Solo, señor?», preguntó el piloto Uredo. «Solo, como debe ser un emisario». Sonrió mientras estaba de pie junto a la puerta lateral, sosteniendo la guadaña, Man Ripper. Los insectos se arrastraban entre sus dientes. «No estaré solo por mucho tiempo». Había una plataforma de aterrizaje entre 4 de las agujas de la catedral. Cuando Uredo trajo la cañonera, las torretas en la parte superior de las torres abrieron fuego. Pesados proyectiles de ametralladora cosieron el fuselaje del Copia Morbi. Typhus abrió la puerta. «Te dejo para silenciar esas armas», dijo y saltó. Cayó 10 metros y golpeó el techo como un meteoro de ceramita. El rococemento crujió bajo sus botas. Los insectos de su colmena zumbaban con anticipación. Más allá de la plataforma había una quinta aguja, mucho más ancha. Era el más alto. Era el pico de la Anunciación. Typhus se dirigió hacia él. En su camino estaban los mortales defensores de la catedral. Eran muchos, de pie ante una puerta que daba al interior del edificio. La milicia frateris de la Anunciación tenía una mayor proporción de miembros entrenados y antiguos miembros de la guardia en sus filas que en la mayoría de los mundos, y su número era de por lo menos millones. Typhus eligió pensar que toda la población de este globo podría entregarse sin pensar a la causa. Eso haría que sus acciones aquí fueran aún más satisfactorias. Los humanos retrocedieron ante su llegada. Eran cosas pequeñas, indignas, incluso de las muertes que trajo. Muchos gritaron de miedo, aún así lucharon. El fuego láser golpeó a Typhus, el gesto sin sentido. Entonces, cuando estaba a unos pocos pasos de distancia, un hombre corpulento con un uniforme descolorido de la milicia de defensa de la Anunciación disparó un lanzagranadas. El explosivo golpeó a Typhus en la cintura, abrió un agujero en su armadura y casi lo hizo perder el paso. De la brecha salió una nube oscura de alas zumbantes. El enjambre se lanzó contra los defensores. «No», dijo Typhus. Su voluntad atrajo a los insectos hacia él. «Aún no». Volaron a su alrededor, una riqueza hirviente de enfermedad, mientras se adentraba en la milicia y giraba su Man Ripper. Con unos pocos golpes había matado a docenas. La hoja atravesó músculos y huesos como si atravesara el aire. Cortó los cuerpos por la mitad y ninguna de las muertes fue limpia o corta. Los destripados y cortados se arrastraron por el techo, arrastrando órganos y sangre. La corrupción compitiendo contra la muerte para intensificar la tortura de sus últimos momentos. Typhus los mató a todos. Se rodeó de muerte putrefacta. Luego, en la entrada, levantó el puño y rompió la puerta en astillas. Avanzó a lo largo de una galería que subía en espiral por el interior de la aguja. Desde muy abajo llegó el sonido de la resistencia. La congregación y el coro cantaron himnos al emperador. Su fe subió a los pilares de mármol. Se reflejó en el brillo del pan de oro en las estatuas de los santos y el techo de la bóveda. Typhus se detuvo para mirar a los fieles. Vio decenas de miles de rostros levantados. Había fuerza real ahí, lo suficientemente fuerte como para agitar su odio aún más. Se demoró, saboreando la ira, su presencia. Lanzó una sombra que se extendió por la catedral como una mancha de aceite. Tenía palabras para las alimañas de abajo, palabras y verdad. Pero no todavía. No todavía. Entrelazada con los himnos,
Surgiendo de cientos de comunicadores, exhortando a los cantantes a mayores alturas, había otra voz. No estaba cantando, estaba predicando. Fue la voz que, más que ninguna otra, creó la perfección de la fe en la Anunciación. Su santidad apuñaló a Typhus, llegando a través de su armadura, a través de la turbulenta multiplicidad en que se había convertido su cuerpo, para apuñalar su ser. La voz le causó dolor. Había venido a silenciarlo. Le daría a la catedral una voz nueva y más auténtica. La galería terminaba en unos escalones que lo llevaban al techo. Ahí, en el viento y la noche, parado en su atril en el punto más alto de Anunciación, estaba el archiexorcista Bandis. Era un anciano, aunque fuerte con tratamientos juveniles, y aún más fuerte con la fe. Su rostro estaba surcado por las cicatrices espirituales de sus guerras, y joven por la bienaventuranza. Miró a Typhus sin inmutarse y sin detenerse en su sermón. Escuchada sin amplificación, su voz era aún más poderosa. Typhus se movió contra la punzante luz de estilete de las palabras. Llegó a una distancia sorprendente. Bandis no se inmutó. Typhus no usó la guadaña. Agarró al mortal por el cuello y lo levantó en alto. Las palabras de Bandis se ahogaron. No, gruñó Typhus. No te quedes callado. Traigo grandes noticias. Debes difundirlas. ¡Ahora! El enjambre de insectos golpeó la boca de Bandis en un chorro concentrado. Trató de mantenerlos fuera. Él no podría. Forzaron su camino más allá de sus labios. Typhus aflojó su agarre y las moscas se precipitaron contra la garganta de Bandis. Llenaron al sacerdote hasta que su cuerpo quedó distendido. Se tensó contra su túnica. Se onduló. Typhus volvió a colocar a Bandis en el atril. Su carne estaba moteada cuando la peste asumió su forma definitiva. Sus ojos ya se estaban pudriendo, pero se puso de pie. «Habla», le dijo Typhus. «Di la verdad del padre Nurgle». Usó la punta de su guadaña para cortarle la garganta a Bandis. Las moscas estallaron en una fuente interminable. Su arco se amplió, siguió extendiéndose. No se detuvo hasta que abarcó todo el radio de Troparion. La muerte cayó sobre las calles y los habitáculos. Una muerte que escarbaba, revoloteaba y ahogaba. Muerte que no era paz. «Se conserva la unidad», pronunció Typhus. Obedeciendo a su voz, obedeciendo a la eterna verdad de su mundo, los muertos de Anunciación resucitaron para convertir a los vivos.